de un departamento, siempre digamos como que se centra más la atención en X persona, pero estas prácticas espirituales no solo son para los líderes, sino que la debe llevar a práctica todo hijo de Dios, todo cristiano, debe someterse a las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque las disciplinas espirituales son las que nos dan el crecimiento en el Señor, son los que nos llevan a la madurez espiritual. Si nosotros no practicamos las disciplinas que nos enseña la palabra como hijo de Dios, no solamente como líderes, sino como hijo de Dios, entonces nosotros la verdad es que nunca podremos tener ni un liderazgo que camine conforme al propósito de Dios, pero tampoco nuestra vida estará moviéndose de ninguna manera bajo el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para todo cristiano es que nosotros siempre nos sometamos a Él y que vivamos una vida de disciplina, porque el Señor mismo nos enseñó la disciplina siendo Dios. Jesús oraba, Él iba, Jesús oraba, Jesús ayunaba. Y si Él siendo Dios, Él oraba y ayunaba, ¿quiénes somos nosotros para creer que vamos a mantenernos en pie sin ayuno, sin oración, sin lectura de la palabra? Sería imposible porque fue un ejemplo vivo el que el Señor nos dejó a nosotros para que nosotros entendamos que hay unas herramientas ahí que nosotros podemos echar mano de ellas si queremos tener un liderazgo con el propósito de Dios, con el cual el Señor nos ha señalado y nos ha puesto en cada lugar donde nos ha puesto. Así es que los líderes cristianos tienen el gran privilegio y la responsabilidad de dirigir a otros en su camino cristiano de fe. Dicha responsabilidad no debe ser tomada a la ligera. Es de vital importancia que mientras llevan a cabo el ministerio que Dios le ha confiado, sientan siendo de bendición a otros, no descuiden su propia salud espiritual. Es importante que el líder cuide su salud espiritual porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted tiene el compromiso y si yo tengo el compromiso de dirigir a otros, yo tengo que ir a la fuente para poder tener para dar a otros, porque si yo no voy a la fuente que es Jesucristo, que es el dador de todo conocimiento, de toda sabiduría, de toda buena dádiva, entonces yo no puedo dirigir a otros porque lo llevaré por mal camino. Y dice que la lección de hoy trata sobre las disciplinas espirituales que son aplicables a todos los cristianos, pero en especial a aquellos que forman parte del liderazgo de la iglesia. El término disciplina está estrechamente relacionado con la palabra discípulo. Entendemos que todos como discípulos de Jesucristo, entendemos que todos somos discípulos de Jesucristo. Un verdadero discípulo es aquel que aprende de Jesús durante su vida. Los líderes cristianos también deben comprometerse con prácticas espirituales que faciliten el crecimiento espiritual. Amén. Este es el resumen de la lección y el esquema, pues lo tenemos dividido como en tres partes, como la mayoría de las veces. Pues la primera parte, manteniéndonos puros, y ahí vamos a estar viendo primera Timoteo, capítulo 4 el verso 7 y el 8, y luego pasamos a segunda Timoteo, capítulo 2 del 19 al 21. La piedad es beneficiosa. B, útil para el Señor. Y la segunda parte, comprometiéndonos al estudio y a la doctrina. Ahí vamos a estar viendo 1 capítulo 4, versos 15 y 16, 2 Timoteo 3, capítulo 10, de versículo 14 hasta el 17, salvándonos y salvando a los demás. El valor de las escrituras. Y la tercera y última parte, disciplinas complementarias al liderazgo. Ahí vamos a estar viendo 2 Timoteo capítulo 2 del 22 al 26.
estar atento, ser paciente. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy en el esquema de la lección. Y el trasfondo histórico dice que en estos textos Pablo no estaba corrigiendo a Timoteo, sino animándole a ser firme en su liderazgo. Timoteo debía asegurarse de que el pueblo de Dios le había sido confiado, fuera alimentado, fuera alimentado y guiado espiritualmente. Sin embargo, no debía olvidar su propia salud espiritual. Es por esa razón que Pablo le instruyó para que continuara practicando ciertas disciplinas espirituales, para de esa manera mantener su vida espiritual saludable. Timoteo, a su vez, le enseñaba lo mismo al pueblo del Señor. Lo que él aprendía, lo que él ponía en práctica, entonces eso mismo él le enseñaba a sus discípulos. Pablo le enseñaba a él lo que él había aprendido de Jesucristo y entonces Timoteo se lo enseñaba al pueblo, ¿verdad? Y todos aprendemos del Señor. Entonces, pues, no sé si hay alguien aquí que se haya aprendido el texto de esta semana de Timoteo 4:16. Amén. Amén. Adelante, hermana Silvia. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero que ya tenía los sacos cuando lo hizo. Amén. Buen consejo. Buen consejo para Timoteo. Buen consejo para todos nosotros hoy. Tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. ¿Alguien más? Hermana Aura, adelante. Segunda Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Aura. ¿Hay alguien más? Hermano Modesto, adelante. El segundo Timoteo 4, Tiene que subir el volumen porque casi no se escucha. dice Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Persiste Como que en no se escucha. Sí, ¿O es que está muy lejos? ya, ahora me escucharon. Sí, señor. Primero Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Primero Timoteo 4:16, Dios le bendiga. Amén. Amén, así es. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Modesto. Dios bendiga a nuestra hermana Silvia. Dios bendiga a nuestra hermana Aura. No sé si hay alguien más todavía. Sí, yo. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Amén. Mateo 4:16. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Nicole. ¿Alguien más? Yo. Hermana Reina. Está muy animado. Dios bendiga a todos. Muy bien. Cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Reina también. Así es que es un gran consejo. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, cuidarnos, que las palabras sean las que nos corrija, nos dirija. Y bueno, lo dejo hasta aquí, la hermana ya nos explicará un poco más sobre todo esto. Así que Dios bendiga a cada uno de los que se han animado en este día, en esta tarde. Amén. Señor les siga guardando y sigan animándose y sigan hacia adelante.
Y bueno, voy a entregar ya esta parte a la maestra. Ella se encargará ya de lo que resta del desarrollo de la lección. Así que adelante, hermana Francisca. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Amén. Amén. Dios le bendiga más y Dios bendiga a todos. Que de Amén. una manera u otra pues han podido ingresar ya a esta lección. Y lo que ingresará más tarde. Pues vamos a comenzar esta hermosa lección. Luego de lo que ya nos ha explicado nuestra superintendente. Vamos a comenzar con una preguntita. Como le he dicho siempre, no es para ver cuántos saben ni nada de eso, sino es para que nos centremos en la lección. Y dice así: ¿de qué manera es gratificante la vida cristiana? ¿De qué manera es gratificante? O sea, es satisfactoria, es de bendición la vida cristiana. ¿Alguien puede decirnos, para iniciar, de qué manera es gratificante la vida cristiana para usted? Amén. Hermana Aura. Pues como Pablo le dijo a Timoteo, teniendo cuidado, persistiendo en la doctrina, para que de afuera tengan testimonio de nosotros mismos. Amén. Hermana Aura ha dado una bella explicación. Si hay alguien más, no sé si la hermana Reina quería aportar algo, ya que tiene su micrófono abierto. No se escucha. Ahora, diga. Bueno, eso de que tenemos que dar una buena imagen de nosotros mismos, digamos, siempre estar comunicados con Dios, estar de la mano de Él para que podamos brillar y no apagarnos, ¿verdad? Estar siempre con la lectura, orando, conectados con Él de su mano siempre, para poder Amén. ser ejemplo para el mundo, para los que nos ven. Muy importante, mis amados. Gloria a Dios. Las dos explicaciones están muy atinadas. Reconocer que nosotros somos ejemplos, ¿no? Y que nosotros no podemos. Que las personas tienen que ver a Cristo en nosotros. Y la segunda preguntita dice: ¿de qué manera afecta la vida cristiana que vivamos en esta tierra nuestra eternidad con el Señor? ¿De qué manera afecta la vida cristiana que vivimos en esta tierra nuestra eternidad con el Señor? ¿De qué manera, pastora? Sí. Bueno, afecta mucho, porque a resumida cuenta, lo que nos vamos a llevar el día que nos vayamos de esta vida son las obras que nosotros hayamos hecho. Eso sí que nosotros no lo vamos a llevar con nosotros. Entonces va a depender de cómo nosotros vivamos en esta vida, la recompensa que obtendremos al final en la otra vida, la nueva vida que Dios tiene preparada para nosotros. Amén, amén. Dios bendiga a la pastora y su hermosa explicación. Ya lo hemos captado, ¿no? Dice que Dios nos ha llamado y ha apartado para su propósito. Todos tenemos un ministerio que cumplir, ya bien sea por que formemos parte del liderazgo de la iglesia o no. Todos tenemos un trabajo que llevar a cabo. Nuestra responsabilidad es descubrir cuál es y cumplirlo con fidelidad y determinación. Debido a que es el trabajo de Dios, existe una recompensa para aquellos que se entregan por completo a la causa de Jesucristo. Así como dijo la pastora,
Lo único que se va con nosotros son las obras que hacemos en Dios. Amén. Los Así es. demás quedarán. Gloria sea el nombre del Señor. Así vamos a dar lectura a la palabra de Dios para dar inicio a esta hermosa lección que tiene bastante sustancia, ¿no? Como siempre. Vamos a dejar que, Hermana Reina, bueno, la hermana, micrófono. Yo cerraré el mío también. quería decir algo. No, digo la hermana Reina, si puede cerrar su micrófono y yo también cerrar el mío porque se escucha interferencia. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Bueno, o a lo mejor era que el hermano Lorenzo quería aportar algo. Bueno, pues muy bien. Esta primera lectura la tenía la hermana Maritza, la cual no ha entrado. Así que sí, no sé si la hermana Vanessa, o la hermana Yesenia, si puede leer donde está, porque algunas veces no pueden leer. Por eso no lo... Amén, hermana Yesenia. Es en Primera Timoteo capítulo 4. Primera a Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios, esta carta a Timoteo, la primera. No. Gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo No, no te la preocupes. escribió No, tampoco es tanto. para darle Timoteo capítulo, Primera Timoteo 4, 7. Gloria sea el nombre del Señor. amén. El 7 solamente. Al 8. Vale. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desecha las fábulas profanas de viejas. Voy a leer de nuevo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercita para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tienen promesas de esta vida presente y de la venidera. Gloria a Dios. Muy buena esa parte. Amén. Gloria a Dios. Muy buena esa Entonces palabra. aquí podríamos decir que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que no tenía que ir al gimnasio y que no tenía que hacer ejercicio. ¿Sería eso? No, al contrario, tenemos que ejercitarnos en la palabra, tenemos que ejercitarnos, como si nos ejercitamos en el gimnasio del cuerpo, así tenemos que ejercitar la palabra. Amén. Amén. Dios bendiga, Porque hermana así nos vamos Yesenia. fortaleciendo en ella. Amén. Usted Qué está en bueno. la cosa. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Dice que el contexto más amplio del versículo 7 se centra en la falsa doctrina. Se le dice que deseche esa fábula de vieja. La falsa doctrina y el daño que pueden causar. Encontramos a Pablo en dicho versículo centrado en la palabrería, carente de sentido, y en la fábula, que muchas veces nosotros dedicamos más tiempo en nuestro mensaje hablando de fábula y esas cosas que no tienen sentido. Dice, este tipo de conversación carecía de valor y debía evitarse. El apóstol Pablo le invita a Timoteo a evitar esas vanas conversaciones que muchas veces nos pasamos el día entero, hermano, en vanas conversaciones, y tiempo que podemos usar escudriñando la escritura en un estudio responsable de la palabra de Dios, nos lo pasamos lamentablemente en conversaciones que no tienen sentido ni tienen ningún valor. Es por esa razón que el apóstol instruyó a Timoteo
para que utilizara su tiempo en la reflexión, en aprender la palabra. Amén. Amén, hermano. La palabra de la fe. Gloria sea el nombre del Señor. Y en aprender la palabra de la fe y de la buena doctrina. Esto habría incluido la práctica de la disciplina espiritual, lo cual redundaría en la verdadera piedad. En el versículo 8, Pablo no estaba rechazando la idea del ejercicio físico, si bien es cierto que este no afectará nuestro destino eterno. Es bueno que los siervos del Señor estén físicamente saludables. Con lo que Pablo no estaba de acuerdo era con la idea de que la restricción física y el ejercicio fueran necesarios para la piedad. Tal vez las personas espirituales están conscientes de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo cual no abusará de él, entregándose al exceso de los apetitos físicos. Pablo deseaba que Timoteo se mantuviera disciplinado en lo tocante a la piedad. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso le dice esto, porque puede ser que en alguna ocasión pues nos dediquemos más al cuidado de nuestro cuerpo, dediquemos más tiempo al cuidado de nuestro cuerpo físico, que no debemos descuidar tampoco porque es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que saber tanto lo que comemos, cuándo debemos comer. Tenemos que dedicar tiempo también al cuidado de nuestro cuerpo, pero que entendamos, y como decía la hermana Yesenia, debe haber como un equilibrio, ¿no? Que nosotros entendamos que así como nuestro cuerpo físico requiere un cuidado especial, también nuestra vida espiritual requiere un cuidado especial. Si no comemos, nos vamos a desnutrir y vamos a llegar a una situación que nos van a tener que llevar al médico con una deshidratación y una desnutrición, y tendrán que ponernos suero y atendernos pues de urgencia, hermano, si no comemos físicamente hablando. Pues que nosotros entendamos lo importante que es también el alimento espiritual, que si nuestro cuerpo físico no nos permite a nosotros la lectura de la palabra ni la oración, no quiere permitir ocuparnos a un estudio serio de la palabra. Nosotros, al entender que esto es tan necesario como el alimento físico, nosotros hagamos un sobreesfuerzo para alimentar el hombre espiritual que tenemos cada uno de nosotros, que somos responsables de alimentarlo espiritualmente. Ahora viene una preguntita de esta primera parte. Vamos a ver lo que hemos captado de lo que hemos dicho. ¿A qué se refería Pablo como fábula profana y de vieja? ¿A qué se refería Pablo como fábula? Es que esa palabra un poco cuando la lee dice como fábula profana y de vieja. ¿A qué se refería? ¿Qué quiso decir? Ana Francisca. Ay, amén. Diga ahora, Silvia, que ahora la escuchamos. Yo pienso que como en aquel entonces, cuando se reunían, llegaban
las mujeres de los maridos que tenían ahí y empezaban a tener conversaciones, quejas y discusiones no correctas, no en base a la palabra. Y también daba ese consejo que nuestras conversaciones debemos que tener mucho cuidado, como decía usted al inicio, porque muchas veces podemos estar hablando de todo en 2, 3 horas y de lo que menos hablamos es de Dios y de la palabra. Dios me los bendiga. Amén, amén. Dios bendiga, hermana Silvia. Dios, muchas gracias por su aportación. ¿Nadie tiene más que agregar a esto? Gloria a Dios. Hermana Entonces, Francisca, amén, hermana. Dios le bendiga a todos. Yo creo también que el apóstol aquí estaba haciendo, bueno, estaba aconsejando refiriéndose a aquellas cosas que, digamos, como que carecen de valor, de importancia, y que no debíamos como de prestar atención a esas cosas, porque habían cosas que desviaban la atención del evangelio, que eran palabras vanas, sin fruto, infructíferas. Entonces, el consejo de él era a evitar ese tipo de palabras, porque ustedes saben que seguimos siempre en el contexto del tema que se estaba dando ahí de las falsas enseñanzas, de gente que venían a enseñar cosas que no aprovechaba para nada a lo que era en verdad la evangelización del Señor. Entonces yo creo que lo que él le está diciendo es que no centrara su atención en cosas, en esas palabras que no tienen, que carecen de importancia, y que lo que hace que puede desviar la atención del verdadero propósito del evangelio. Amén, hermana, muy importante eso, ¿no? Ese era el llamado, bueno. Hermana Francisca, Sí, Nicole sí, siempre me ha dicho un refrán y tiene mucha razón, concuerda. Dice ella, palabras sin provecho lastiman el pecho. Bueno, Es un refrán muy esa estuvo buena. Esa estuvo buena y efectiva. Palabras sin provecho lastiman el pecho, y en este caso lastiman el hombre espiritual. Gloria a Dios. Y no detienen, ¿no? Entonces, la segunda preguntita es: ¿cuál debía ser la respuesta de Timoteo a tales necesidades? Ya la hermana Máxima lo dijo, pero a ver si alguien que estaba escuchando, ¿cuál debía ser la respuesta de Timoteo a ese consejo que le dio Pablo? Creo que Timoteo, como líder, pastor espiritual, debía de frenar eso. Cuando si surgía en la iglesia, debía, con la autoridad que tenía, frenar esas actitudes, el desperdiciar el tiempo en fábula. El tiempo es bastante valioso y debemos de aprovecharlo, como también comentabas al inicio, que a veces dedicamos mucho tiempo a hablar de otras cosas que no nos llevan a ninguna parte, cuando lo que en realidad transforma el alma, cambia, trae el cambio que necesitamos, es la palabra de Dios, porque además es el espejo del alma. Frente a ella nos miramos y ella nos puede transformar. Amén, gloria a Dios. Así mismo, la invitación de Pablo a Timoteo era evitarla y cambiarla por la meditación de la palabra, como ya han dicho todos ustedes. El meditar en la palabra, hermano, es algo que transforma nuestra manera de pensar. No. Que quería decir algo. Que yo tengo mi micrófono abierto. No, y si nos ponemos a ver lo que dice la palabra, porque habla de fábulas profanas, o sea, porque incluso en ciertas cosas que hablamos, que creemos que estamos hablando de la palabra y no estamos utilizando la palabra.
muchas veces. O sea, estamos, ay, perdón, se me cayó esto. Estamos utilizando la palabra supuestamente para el que no sabe, a las fábulas profanas se refiere, es porque el que no sabe, lo que usted le está diciendo es la realidad, pero realmente no nos estamos basando a la palabra. No sé si yo lo malinterpreté, porque es que habla de fábulas profanas. Y yo entiendo por algo profano, algo que no va de acuerdo, ¿no? Más que nada se refería a las falsas doctrinas. Sí, porque la mayoría de las Algo que veces es cuando, falso. sí, la mayoría de las veces, pues sí, cuando un maestro engañoso viene, como dice el hermano Yesenia, observación del hermano Yesenia, viene con la escritura, la palabra, pero ahí mete su veneno. Sí, Entonces, si nosotros no tenemos ese fundamento bíblico, fácilmente nos engaña, porque exactamente. creemos lo que nos dice esa persona, pero la mayoría de las veces esto carece de fundamento bíblico. El que tiene conocimiento de la palabra dice, pero ¿y dónde dice esto la Biblia? No, 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 esto no lo dice la Biblia. Eso no Bueno, es así, pero yo puedo dar un ejemplo de algo, por ejemplo, similar. En mi casa iban los testigos de Jehová, a los testigos de Jehová que van a todas las casas. Y cuando ellos empezaban, por ejemplo, a hablarle y no sé qué, con palabritas bonitas y con palabras muy bien elaboradas y todo eso, pero que personas que no conocen lo que realmente dice en la Biblia, porque, por ejemplo, si conmigo utilizan un versículo de la Biblia, que generalmente ellos lo transforman, pues yo me voy a defender, pero si es una persona que no sabe o que no tiene conocimiento directamente de la palabra, pues lo pueden dañar. envolver. Sí, Amén, Dios te bendiga mucho, Yesenia. Pues amén. bien, continuamos. Entonces estaba llamado Timoteo a dedicarse a la lectura de la palabra para poder contrarrestar estos falsos enseñadores. Vamos a leer la próxima escritura. La tiene Modesto, porque antes la tenía Samuel, la tiene Modesto. A leer, Modesto. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches. Dice así, no se oye. Ya que, ya lo dijo. Amén, hermano. Buenas noches. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 19, segundo Timoteo, 2, 19, 21, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártate de la iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 19 nos enseña que debemos tener un fundamento y que todo aquel que invoque el nombre de Cristo debe de apartarse de iniquidad. No podemos invocar a Jesús y haciendo pecado. Todas las cosas por ahí. Está en el mundo. Hoy en día existe algo que se llama la discoteca cristiana. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvará a ti mismo y a lo que te oye. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado porque hay lugares, me han dicho, no lo he visto, que se han inventado algo de discoteca cristiana, pues eso para darle placer a la carne, como en el mundo.
quizás se usa bebida alcohólica. O sea que tenemos, en este tiempo tenemos que tener cuidado nosotros. No diga, y hay una iglesia que tienen discotecas, a los jóvenes les digo que hay discotecas cristianas. Eso no es de Dios. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para uso honroso y otros para uso vil. Y nos dice Pablo a Timoteo que en una casa hay de todos los objetos, pero hay objetos que son honrosos, que son muy importantes. Así que si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento para obra. Si nos limpiamos de la iniquidad, del pecado, seremos instrumento para obra. Por eso decía al principio que todo aquel que invoque el nombre del Señor, que lo invoque, debe de ser limpio. No debe tener su boca tener esa mancha, el traje con una mancha, con cosas que no quiere dejar, porque a veces tenemos manchas, cosas que no queremos dejar, y así invocamos el nombre del Señor. Tenemos que abandonar cualquier práctica que nosotros ya sabemos que es pecado, cualquier atadura. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea que si estamos limpios, nuestro traje, si tenemos instrumentos de Dios para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda la buena obra, va a usar en su ministerio como Él quiera. Dice, huye también, no voy a pasar de las pasiones juveniles, como yo dije antes de la discoteca. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo lo voy a dejar hasta aquí y Dios le bendiga a la maestra con nosotros. No se escucha, hermana Francisca, tiene el micrófono cerrado. Tiene razón. Dios le bendiga. Pues muchas gracias, Pastor Modesto, y su explicación. Pero además queremos agregar que Pablo aquí efectuó el gran contraste que existía entre Timoteo y algunos de los engañadores, como un tal Himeneo y Fileto, que a pesar de los errores concerniente a la resurrección y cualquier otra falsa enseñanza, el fundamento de Dios está firme. Esto quiere decir que el fundamento de Dios es estable, el fundamento que sobrevivirá a los falsos maestros, a Pablo y a Timoteo, porque claro, ya Pablo y Timoteo hace mucho que se fueron, pero el fundamento del evangelio que ellos pudieron enseñar en ese momento ha perdurado a través de los años. Dice que es la única intrusión terrenal que permanecerá en la eternidad, o sea, la iglesia. Es la única institución que permanecerá en la eternidad. Esta tiene un futuro cierto debido a que Dios es su autor. De acuerdo con el versículo 19, el fundamento de Dios está marcado por un doble sello. En primer lugar, Dios conoce a los que son verdaderos. A los suyos que son verdaderos, Dios lo conoce. No existe mayor consuelo en una sociedad atea y traicionera que saber que uno es conocido por Dios. Esto también habla del control soberano de Dios sobre su iglesia. Segundo, aquí que verdaderamente le pertenecen a Dios, le demuestran evitando, o sea, los demuestran evitando toda injusticia y maldad.
En el versículo 20, Pablo compara la iglesia con una casa grande en la que hay mucho tipo de utensilios. Hay algunos que son valiosos, tanto en costo como en uso. Estos se consideran los utensilios de oro y de plata. Pablo lo compara con aquello que verdaderamente le pertenecen a Dios. Estos son verdaderamente fieles en la casa de Dios y lo que permanecerán fieles. Luego están los utensilios hechos de madera y de barro. Vemos que carecen de valor y de utilidad. Esto no honran ni benefician al dueño de la casa. En realidad son como los falsos maestros, quienes no son fieles ni útiles en la iglesia y que no perduran. En el versículo 21, Pablo concluyó que aquellos que son verdaderamente utensilios de honra no se contaminan con el mundo que los rodea. Debido a ello, podrán ser utilizados como utensilio de honra para el Señor. El Señor podrá usarlo para propósito honroso. Serán hechos santos, o sea, apartados para Dios y su propósito. Y como resultado, podrán ser usados para llevar a cabo cualquier buena obra que honre a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí hemos entendido esa palabra de Pablo, ¿no? De que en una casa hay vasos de oro y de plata, pero también hay de madera y hay de barro. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros hemos ejemplificado como que hay utensilios que uno no lo deja a la vista de todo el mundo, sino que están por allá escondiditos. Y aquí entendemos que son esas personas que nunca están útiles para Dios, o sea, que se mantienen activos para sembrar la cizaña, gloria a Dios, falsas doctrinas, se levantan en la iglesia con falsas enseñanzas, algunas veces contienda y todas esas cosas en el momento que una persona está siendo usada para crear contienda o división, debe entender que no está siendo un vaso de honra delante de Dios, porque Dios aborrece esas cosas. Dentro de las cosas que Dios aborrece está el que crea contienda entre hermanos, entre familia, gloria sea el nombre del Señor, y tantas cosas que aparentemente para nosotros no son nada, pero realmente para Dios significan mucho. Gloria sea el nombre del Señor. Pues bien, dice una preguntita. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que el fundamento sólido de Dios permanece? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que el fundamento sólido de Dios permanece? Así, hasta los que no tienen su cámara puesta, si quieren, pueden contestar. Bueno, el fundamento de Dios permanece, es como lo que quiere decir que la palabra de Dios permanece y protege el que la sigue. Ve, la palabra siempre va a ser la palabra de Dios, siempre. Y todo el que la sigue, le vas a permanecer. Y el que no la sigue será lo contrario. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la línea que todo creyente, todo hombre que quieres buscar a Dios debe seguir. Amén. ¿Nadie más? No se escucha, Modesta. Amén. Yo me estoy aprovechando. Amén. También nos habla de que, por ejemplo, habemos
o sea, yo me enfoco en eso, que habemos creyentes que queremos acomodar las cosas para poder hacer todo, pero como que Dios no cambia su fundamento. Los fundamentos del Señor son siempre los mismos. O sea, por más que uno lo quiera voltear y que quiera buscar el acomodo, por ejemplo, como lo que decía el hermano de las discotecas, las ahora discotecas cristianas. Eso es una forma de uno querer cambiar los fundamentos, pero para acomodarlo a nuestros deseos. Entonces, por eso que nos habla de que los fundamentos de Dios son firmes, o sea, no cambian de ahora para ahorita y que ya Dios no va a acomodar de esta manera ni nada, no, son firmes los fundamentos de Dios. La palabra, los mandamientos, eso no cambia, eso Amén. sigue siendo lo mismo. Amén. Amén. Ay, Modesto. Amén. Gracias, hermana Yesenia. También yo quiero apuntar algo que quiere decir Pablo cuando dice que el fundamento es sólido. ¿Sabe que nosotros tenemos que volver nuevamente por muchas personas, muchos cristianos, tenemos que volver por la senda antigua, ¿no? Tenemos que comenzar de cero. Cuando escuchamos la palabra y nos la aplicamos nosotros mismos, vamos a tener buen fundamento, ¿no? No solamente recibir la palabra y dársela a otra persona, y no hacer lo que dice la palabra. Ahí está el fundamento. Cuando recibimos este alimento, Jesús dijo que esta palabra es el pan. Él dijo que era el pan vivo, que había descendido al cielo. Cuando recibimos esta palabra como un pan y nos la aplicamos y la digerimos bien, pues tenemos buen fundamento. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes que han podido dar su aportación. Gloria a Dios. No hay nada más que agregar. La verdad es que la palabra de Dios es lo que permanecerá para siempre. No importa la cultura en la que estemos, que algunas veces hay gente que en nuestro país pues aprendimos de una manera las Sagradas Escrituras y al venir aquí creemos que el fundamento ha cambiado, pero el fundamento bíblico, concepto teológico no cambia. Entonces, sujetémonos a ellos, gloria a Dios, y seremos salvos. Gloria a Dios. Pues bien, vamos a dejar que la hermana Nicole lea la escritura que tiene allí. Hermana Nicole, por favor. Vale, la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si quiere decir algo, Nicole, no se corte. No. Amén. ¿Eh? Pues bien, aquí en estos versículos, Pablo le recuerda a Timoteo su cargo y que Dios lo había capacitado para el ministerio cristiano. Pablo también lo instruyó para que fuera diligente en la lectura y predicación y en la enseñanza de las Escrituras. Timoteo sería empoderado para esto a medida que se ocupara del don. Noten ahí ese trocito porque es importante. A medida que se ocupara del don. Porque algunas veces pensamos que no tenemos ningún don. Pero otra vez lo que acontece es que no nos hemos ocupado lo suficiente
en el don que Dios nos ha dado. Era de estas cosas de las cuales Timoteo debía ocuparse. Él debía permanecer en ella para que su aprovechamiento fuera manifiesto a todo. ¿Por qué razón debía Timoteo permitir que otros vieran su progreso en el servicio al Señor y en la comunión de las Escrituras? En el versículo 16 encontramos a Pablo instruyendo a Timoteo sobre ciertas acciones. En primer lugar, Timoteo debía cuidar de sí mismo. Que no puede aparecer un líder que esté tan confiadito de que ya yo soy muy espiritual, yo puedo estar aquí, estar allí, a mí se me presenta una mujer desnuda y no me va a tentar, porque yo estoy tan seguro. No, hermano. No, hermana. No se fíe. Le dice el apóstol, ten cuidado de ti mismo. Gracias al nombre del Señor. Debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Dice más. Él debía permanecer, perdón, cuidarse de sí mismo. Esto incluía tanto su vida privada como la pública. Voy a cuidarse su vida privada y la pública. No, porque a veces pensamos que no importa lo que la gente diga. Pues sí importa, porque usted no es una persona privada solamente, usted es una persona pública. Los líderes son personas públicas. Si usted es un líder de joven, usted es una líder de dama, un líder de escuela bíblica, de lo que sea líder. Usted es una persona pública, ya usted no vive para usted. Usted vive, gloria sea el nombre del Señor, para Cristo, para dar ejemplo del Evangelio de Jesucristo en todo tiempo. Una vez hecho esto, debía entonces prestar atención a la doctrina, el estudio y la enseñanza. Esto abarcaba el ministerio de la palabra de Dios, que debe ser, hermano, fundamental en un líder. El estudio de la palabra de Dios. No puede haber líder fiable si no toma tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Segundo, Timoteo debía persistir en ello. No solamente leerlo, tenía que persistir en ello. O sea, en su propio caminar con el Señor, así como en sus enseñanzas. El mensaje general aquí es que es imposible separar a la persona del mensaje. Ojo con eso. Es imposible separar a la persona del mensaje. Tenemos que tener eso en cuenta, hermano. Lo que nosotros enseñamos, lo que predicamos, tiene que ir acorde con lo que vivimos. Así es. Si no va acorde con lo que vivimos, no está correcto. Necesariamente tenemos que vivir lo que enseñamos. Ya que hay personas que quieren separar la vida cristiana de la vida secular. A esto que se le llama el dualismo. Y entonces no podemos así. Dice, Timoteo debía permanecer alerta al hecho de que Satanás puede atrapar la vida del ministro y como resultado hacer que su mensaje sea ineficaz. Y aquí podemos parar un momento y hacer una pregunta. A esa palabra que dice
el apóstol, ¿cómo entendemos nosotros que el mensaje de una persona puede ser ineficaz? O sea, no surtir el efecto, hermana Yesenia. ¿Cuándo pensamos que un mensaje no es eficaz? ¿O cómo podemos hacer nosotros como ministros, como predicadores de la palabra, que nuestro mensaje no surta el efecto que Dios quiere en la vida de las personas? ¿De qué Que no manera? surja, que no Ajá, surja. Bueno, si no nos exacto. basamos en la palabra. Es que el mensaje eficaz tiene la base es la palabra. Por eso Y además, cuando un predicador, cuando el predicador está predicando, uno tiene que tener su Biblia ahí para uno ver y decir amén a lo que realmente lleva amén, que es a lo que amén. dice la palabra. Sí. Amén. Dios Amén. bendiga, Sí, hermana Yesenia. perdón, Hay otra palabrita ahí que la necesito. A aquí ver, hay algo. hermana Yesenia está en lo cierto, pero hay otra Amén. cosita. Sí. Sí, aquí hay algo El pastor. que, ¿cómo le digo? Que la conducta del hombre o la mujer de Dios debe de ser una conducta intachable. Porque puede ser que yo tenga un buen mensaje y tenga una conducta muy desastrosa. Entonces, como que mi mensaje no es aceptado, mi mensaje no va a ser aceptado. Todo el que conoce mi conducta, que es una conducta desastrosa, no va a ser aceptado mi mensaje. Observa, esta es una carta pastoral que el apóstol Pablo le envía al joven Timoteo. Y mira que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Es importantísimo para el hombre y la mujer de Dios que predica la palabra, que enseña la palabra, que tenga una buena conducta. Así mismo, en esa misma línea, si yo estoy predicando algo, pero que es evidente que yo no lo estoy cumpliendo, No lo vive. no lo vivo, eso salta. O sea, no solamente se vale predicar, se vale también aplicar la medicina. O sea, aplicármela a mí misma para que sea confiable, porque si yo no me lo aplico y yo le estoy enseñando algo que yo no lo estoy viviendo y es evidente porque salta a la vista. Hubo una ocasión que Cristo le dijo a los discípulos y al pueblo que hicieran lo que los escribas y los fariseos decían, pero que no hicieran lo que ellos hacían. No, porque hay personas que son fáciles de hablar, tienen un vocabulario y un desenvolvimiento en el escenario increíble, pero no aplican lo que predican. Eso, Amén. se acaba Y aplicando el dicho que más hablan sus acciones que las Sí. palabras que nosotros decimos. en su palabra. Así es. Pues, muy bien. Todos ustedes han estado muy acertados y, y realmente cuando nuestro mensaje no es eficaz, es por eso, porque estamos allí predicando, pero el hermanito allí que nos vio en una mala acción dice, pero ¿cómo es posible que esté predicando ahí tan bonito eso? Si yo lo vi que hizo tal o cual cosa. Y después viene el otro y dice, cuando dice otra palabra que es muy bonita porque es bíblica, es cierta. Entonces dice el oyente, ¿qué va? Él no vive eso. ¿Qué es lo que está hablando? O ella no vive eso.
En algunas ocasiones, cuando el Señor me llamó al ministerio de la enseñanza, que yo leí estas palabras al principio, ¿no? Y yo vi que tenía la responsabilidad de vivir lo que enseñaba. Además, no vea cómo me costó, porque en ese tiempo estaba pasando por un proceso muy difícil. Y venía en la clase directamente, iban acorde con lo que yo estaba viviendo. Y yo tenía deseo de reaccionar de una manera, pero la Biblia me decía que tenía que reaccionar de tal o cual. Y entonces, el hecho de ser una enseñadora de la palabra me ha enseñado a tener que vivirla, no solo para mí, sino vivirla para que los demás puedan ver el cumplimiento de la palabra en mi vida. Me esfuerzo cada día, hermano, no es que he llegado a la perfección, pero me esfuerzo cada día. Y cuando alguna vez tengo que enseñar algo, que sé que he fallado en eso, como estudio la lección antes de transmitírsela a ustedes, tengo la oportunidad de llorar ante la presencia de Dios y pedirle al Señor, perdóname, de aquí en adelante voy a tratar de mejorar esta área, porque es necesario, hermano, no vaya a ser que seamos heraldo para otro y al fin se perdiera nuestras almas. Mi meta es llegar ante la presencia de Dios y que Él me reciba como, ven, buen sierva y fiel. Mi intención no es trabajar en la obra. Esa no es mi única meta. Yo no amo más la obra que al Señor. Yo amo más al Señor que a la obra. Entonces, como estoy comprometida con el Señor, a quien amo, entonces intento de vivir y obedecer su palabra. Entonces, el reto del versículo 16 proporciona la razón por la que Pablo formuló estas dos instrucciones. Si Timoteo se preocupaba primeramente de guardar su vida y prestaba atención a la enseñanza de la palabra de Dios, no solo se salvaría a sí mismo, sino que también salvaría la vida de aquellos a quienes le estaban ministrando. Mire la importancia, hermanos, de vivir la palabra, porque no solo te salvará tú, no solo nos salvaremos nosotros, sino que eso ayudará porque no, cuando tú estés predicando o estés enseñando, nadie va a estar pensando, mira, si yo lo vi haciendo o si yo lo vi diciendo, sino que la persona lo que va a decir, Señor, ayúdame, yo quiero llegar a ser como mi maestro o como mi pastor o como mi líder de jóvenes o como mi líder de lo que sea. Entonces, por eso es necesario que nosotros ayudemos a que otros se salven, pero que nos salvemos nosotros también. ¿Por qué cree que Pablo deseaba que Timoteo se concentrara en estas cosas? Esa es una pregunta. ¿Por qué usted cree que Pablo deseaba que Timoteo se concentrara en estas cosas? En esta que ya hemos dicho antes, por ejemplo, que se cuidara de sí mismo, que se dedicara a la predicación y a la enseñanza de la palabra, porque se enfatiza mucho, de la palabra. Todas las anteriores. ¿Por qué usted cree que Pablo deseaba que Timoteo se concentrara en estas cosas? Adelante, Vanessa. Amén, parece que no. Yo creo No que se escucha, Vanessa, por si acaso. Bueno. bueno.
Bueno, yo creo que Para la mitad contestar, pastor. la mitad del versículo, yo creo que lo dice, que haciendo esto se salvará a sí mismo y a los que le escuchan. Ujú. O sea que mientras nosotros, como tú decías antes, no serviría de nada que nosotros estemos predicando para que la gente se salve y nosotros al final ser eliminados. Y el apóstol dice en los versículos anteriores que Dios conoce a los que son suyos. Exacto. Y, o sea, Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero el Señor no lo engañamos. Entonces es Ujú. necesario esto porque que estemos conscientes todo el tiempo y que usemos la palabra para corregirnos, porque de esa manera, si hacemos lo que nos manda el Señor, nos salvaremos a nosotros mismos y ayudaremos a que se salven las personas que nos están escuchando. Amén. Amén. Es tan importante eso que lo llevemos presentes. Bueno, vamos a tener la próxima lectura, hermana. ¿Ah? Hermano Darling. Amén. Voy a leer en Segunda de Timoteo 2:22 y dice, Amén. huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Y el 23 dice, pero la cuestión es necia y sin sabiduría desecha sabiendo que engendran contienda. Amén. Ujú. Amén. ¿Cuál fue que leíste, Darling? Segunda de Timoteo 2:22 y 23. 22, 23. Amén. Muchas gracias. Yo creo que vamos a ver. A ver si que miráis. Miráis. Muchas gracias, Darling, pero no era la tuya. Vamos a ver si es la hermana Keila que quería que lea. Segunda de Timoteo 3:14 al 17. Este es el que tiene Keila. No, pastora, era 24 al 26, después de la que justo Darling terminó ahora. Exacto. Vale. Huye también de las pasiones juveniles y finge. Amén. Pues bien, aquí dice la explicación de estos versículos. La segunda parte dice, Pablo le advirtió a Timoteo que aquellos que rechazan la piedad como ejemplo, con los falsos maestros, irían de mal en peor. En lugar de seguir ese tipo de personas, Pablo deseaba que Timoteo persistiera en lo que había aprendido y te persuadía. Timoteo había sido instruido a partir de 3 fuentes de sabiduría e instrucción cristianas, las cuales debían recordar en su caminar con el Señor. En primer lugar, se encontraba la herencia que había recibido de su abuela. Sabemos que Timoteo fue instruido por su madre, Loida, y su abuela, gloria sea el nombre del Señor, que era una influencia piadosa que le habían ella transmitido. La escritura, una de las 3 influencias importantes, sobresalían sobre todo lo demás. Es por esa razón que en los versículos 16 y 17, Pablo fijó su atención en la naturaleza y el carácter de la palabra de Dios. Lo primero que Pablo hizo fue
afirmar que toda la escritura fue inspirada por Dios. Esto significa que Dios es la fuente de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Significa también que la naturaleza y el carácter de esta concuerda con la naturaleza y el carácter de Dios. Por ejemplo, Dios no miente, sino que solo dice la verdad. Del mismo modo, la escritura es veraz en todo lo que afirma. Segundo, la escritura es útil para enseñar los principios encontrados en ella. No solo instruye al que la lee, sino que también deben a otros para que puedan aprender de la sabiduría piadosa contenida en la misma. Tercero, la palabra de Dios es útil para aprender cuando maestros fieles aplican la palabra a la verdad de aquellos que viven sumidos en el pecado y la desobediencia. Esto lo reprende amorosamente. Cuando la escritura es útil para corregir, la corrección tiene que ver con aquellos que están en el error y que siguen las falsas enseñanzas. Las escrituras deben ser utilizadas para llamar a la gente de regreso a Dios y a seguir su camino. Quinto, la palabra de Dios es útil para instruir en la justicia. En este caso, el término justicia no tiene nada que ver con la justicia de Cristo, sino con la conducta cristiana. La escritura proporciona todo lo que el cristiano necesita para vivir una vida piadosa y agradable a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a leer la lectura de la hermana Keila. Hermana Keila, por favor. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Amén. Segunda de Timoteo 2, 22 al 26, ¿no? Amén. Dice, 24 al 26. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso. Bueno, en esta versión dice así, pero en la otra dice contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Ay, Dios, Amén. que casi no veo aquí, esperen. Perdón, me estoy quedando ya ciega. Ahora sí. Y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Y a la óptica. Amén. Gloria a Dios. Ay, Dios. Quería decir algo, Lorenzo. A Keila que vaya a la óptica. Sí, me estoy quedando. Desde que entré en los 43 veo ya los años. Me estoy... Los años no perdonan, Keila. Sí. Bueno, pues bien. Hablamos en esta Timoteo para que huya de las pasiones juveniles. Estas pasiones no se refieren únicamente, dice, únicamente a los deseos sexuales, sino que de acuerdo con el contexto tienen más que ver con discusiones, debates, necios y obstinados. Los falsos maestros se preocupaban y envolvían en este tipo de discusiones y debates. Timoteo no debía participar en tales tonterías. En vez de ello, él debía perseguir las virtudes cristianas. Estas incluían la justicia o equidad, honestidad y fe, que tenía que ver con permanecer fiel a la verdad del evangelio, amor,
que incluía el amor por Dios y por lo demás, y paz, que es lo opuesto a la lucha y la contienda. Timoteo debía perseguir estas virtudes en unión con aquellos que invocaban al Señor con el corazón limpio. O sea, un corazón sincero y dedicado completamente al Señor. En el versículo 23, Pablo le advirtió a Timoteo que desechara las cuestiones necias e insensatas, también que engendran contienda. Estas son las cosas que hacen los falsos maestros, como declaró en Tito 3:9, lo cuales son vanas y sin provecho. La implicación en 2 Timoteo 2:23 es que Timoteo no debía relacionarse con los falsos maestros que se especializaban en ese tipo de discusión ignorante. Esto se debía, a que dicha discusión solo engendraban conflicto. Tal frivolidad era exactamente lo opuesto al espíritu de verdad y a la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Pues nosotros no estamos llamados, hermanos, a contender. Cuando usted esté frente a una persona que quiera contender, no se dedique a eso, porque muchas veces se pierde la comunión y yo creo que sale el cristiano, hermano, más enfadado que santificado en estas discusiones. Y nosotros estamos llamados a eso, estamos llamados a demostrar amor y paz. Entonces mejor no se meta en esa contienda. Pues bien, vamos a dejar que hermana Aura nos lea los últimos versículos, por favor. Segunda de Timoteo 3:14-17. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga, hermana Aura. Sabemos que en ese tiempo pues estaba Timoteo batallando con aquella fase sin enseñanza. Bueno, hoy no es una excepción, hermano. Así que no nos acomodemos mucho, que hoy también, hoy por hoy, aparecen falsas enseñanzas. Dice, la iglesia siempre, dice, la falsa enseñanza en la iglesia siempre causa división, debido a que proviene del diablo. Es obra de Satanás suscitar contienda y divisiones en el cuerpo. Perdón, que estoy súper incómodo. En el cuerpo de Cristo. Esto es exactamente lo contrario a la obra del Espíritu Santo, cuyo propósito es producir unidad. En 2 Timoteo 2:24, Pablo instó a Timoteo como siervo del Señor a promover la unidad
siendo amable. Además, debía estar siempre listo y capacitado para enseñar a quienes estuvieran dispuestos a aprender la verdad de Dios. Timoteo debía ser parcialmente o tolerante y carecer de resentimiento hacia aquello que se le opusieran. Esto refleja el amor, la sabiduría y la gracia característica de Jesucristo y de su ministerio a los demás, incluyendo aquellos que se le oponían. Siguiendo el ejemplo del Señor, Timoteo debía corregir a los opositores con mansedumbre, esperando que Dios tocara su corazón y lo condujera al arrepentimiento. Escuche bien, no era mandándolo al infierno directamente. Era ministrarle creyendo que Dios podía tener misericordia y llamarlo al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que las personas lleguen al conocimiento del Salvador de su verdad. Esto incluye a aquellos en la iglesia que se oponían a ella. Timoteo debía ser amable y manso a la vez, que entendía a cabalidad el poder transformador de la gracia de Dios en la vida de la persona. En el versículo 26, Pablo explicó que aun cuando los cristianos caen presa de la artimaña del enemigo que lo ha llevado cautivo por su voluntad, Dios puede rescatarlo de tal engaño y error. Lo que Pablo deseaba que Timoteo supiera que era que la voluntad de Dios es siempre restaurar primero a los ofensores en lugar de castigarlo. La meta deseada es siempre edificar el cuerpo de Cristo y no destruirlo. El amor y la gracia de Dios corrigen. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bonito. Gloria a Dios. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, lo trataba con el mismo amor con que trataba a los discípulos. Gloria a Dios. Y así toca, pues algunas veces los pastores tienen en la congregación personas que saben que están siendo usadas por el enemigo, pero ellos tienen que tener ese amor, esa misericordia para tratar con ellos. Y igualmente los líderes, para tratar con ellos a fin de que el Señor lo traiga a la luz y ellos puedan salir del error donde han llegado. Así que Dios les bendiga, mis amados, y vamos a concluir esta clase con una pequeña oración que me va a permitir la superintendente, ya que no hemos pasado con 5 minutos. Hoy vamos a hacer una oración, aunque sea de 2 minutos, para que el Señor nos ayude a recordar lo que hemos aprendido hoy, que no lo olvidemos, sino que no quede, ¿no? Gloria a Dios, oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias y más que gracias, Señor, por este tiempo, por esta lección, Señor. Gloria a Dios. Rogamos, Dios mío, que tu santo bendita palabra, Señor, pueda hallar lugar en nuestro corazón, Padre amado, y pueda llevar fruto en él, Señor, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a vivir tu santa bendita palabra, ayúdanos a poner por obra y práctica, Señor, gloria a Dios, todo lo aprendido, Señor, aleluya. Concédenos, Señor, que no seamos lectores ni oidores olvidadizos de tu santa palabra, sino, Señor, que podamos ser hacedores de ella. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas, Señor, gloria a Dios, trata con nosotros, Espíritu Santo de Dios, aleluya.
Aquí estamos, Señor, Ayúdanos, humillada Señor, ante a ti, ser Señor, aleluya. cuidadosos con lo que No hablamos. queremos, Señor, ser solo oidores de tu palabra. Cuidar la Queremos ser doctrina que hacedores de ella, Señor, nosotros. aleluya. Ayúdanos, Queremos vivir tu hacedores palabra, de la Dios mío, palabra, gloria a Dios, voluntad, para honrarte a través de ella, Señor. En el ayúdanos, nombre Señor, de a ser como Jesús, tú gracias quieres. por cada vida que está presente, Señor. Cada vida que ha Hiciste participado tu en esta iglesia, gran oración, poder Señor. divino de Dios mío, Jesús, bendice, pueblo, Dios Señor, mío, tanto los que han pastores, participado como los que se quedan en silencio, Señor. líderes, Te ruego que Señor. los bendiga, Bendice Padre, cada que los matrimonio, fortalezca, cada Señor. unión, Que tu Señor, palabra, Dios mío, sea hogar, cada medicina en su familia, corazones, Señor. Gloria a Dios como lo son al mío, Padre. Que tu lleva toda palabra, Señor, confianza pueda que haya germinar en en cada ellos, familia, Padre. Gloria a Dios, para gloria y honra de tu Señor, cada santo nombre. situación Muchas espiritual. gracias, Señor. Gracias, En el Señor. nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Amén. En el nombre Sí. poderoso de Jesús, tu Hijo amado, maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Pues muchas gracias, hermana maestra. El Señor le bendiga muchísimo y Dios le bendiga a todos. Siempre recordando que el Señor nos ha llamado a ejercitarnos en la fe y en la piedad. Siempre recordando que debemos de ser como líderes, como miembro de la iglesia, debemos siempre ejercitarnos en las disciplinas espirituales para que podamos ser de bendición a nuestra propia vida y a la vida de los demás. Amén. Así es que la semana que viene nos vemos con la lección número 6 y con el hermano Lorenzo aquí, así es que no se pierdan la clase, será tan edificante como esta clase de ahora y como todas las que tenemos. Así es que es una gran bendición. Espero que puedan tener un sueño reparador, que el Señor le bendiga mucho, que el Señor le guarde. Y gracias a todos por su asistencia y por su participación. Entregamos esta parte a los pastores para que ellos ya concluyan con lo que resta de este tiempo. Amén. Adelante. Amén. Dios bendiga, hermana Ibelice. Dios bendiga a la Amén. maestra. Dios bendiga a cada uno de ustedes de manera muy especial. Amén. Vamos a terminar orando. Hay un virus de gripe que está azotando a algunos de nosotros.